Estamos hablando de Genially, hicimos el proceso de registro. En ese proceso de registro nos pidió el correo electrónico, una contraseña, ingresamos un correo electrónico, luego seleccionamos qué tipo de cuenta vamos a utilizar, si es de carácter educativo o de carácter corporativo. Luego nos preguntó en el espacio educativo que si éramos docentes o estudiantes, seleccionamos profesor o docente, y ya después dijimos que éramos de secundaria y ya llegamos a este punto donde nos dice que está todo listo para empezar. Le voy a dar un clic en la opción empezar y vamos a llegar al punto donde vamos a ver algo que se llama como el panel de control o el panel de comunicación. Aquí el sistema nos está diciendo que existe una opción en la cual podemos llegar a comunicarnos y hacer una interacción entre una red que son miembros de la comunidad Genially, son varias personas, profesores, estudiantes, académicos, que tienen cuentas también en Genially y que pues simplemente tienen la posibilidad de compartir esa información, pero además de un área específica que tiene el sistema que se llama Genially Academy. Genially Academy es una sección de Genially donde le enseña a los profesores a manejar mejor la herramienta y también obviamente a los estudiantes a manejar mejor la herramienta con unos cursos pequeños que hay, unos tutoriales que existen, donde podemos aprender un poquito más para de esa manera obviamente dominar la herramienta mejor. En este orden de ideas, pues ya más adelante vamos a mirar cómo llegar a ese punto. Por ahora, vamos a continuar entonces en este proceso. El primero de los casos que estamos viendo en este momento es que nos está pidiendo a través de esa franja amarilla o naranja que se encuentra en la parte superior, nos dice, vaya, parece que tu cuenta está sin verificar. Eso es importante, verificarla para que podamos acceder a todas las prestaciones que tiene la cuenta. ¿Y cómo se verifica? Simplemente al dar un clic en ese botón que dice verificar mi cuenta ahora, el sistema, voy a dar un clic allí, el sistema inmediatamente entonces nos va a enviar unas instrucciones a nuestro correo electrónico con el cual nos registramos y simplemente tenemos que dar un clic en ese botón o en ese banner que nos aparece donde nos pide que confirmemos nuestra cuenta. Entonces voy a ir a mi correo electrónico, voy a compartir ahora mi correo electrónico y lo estoy compartiendo y me llegó este correo electrónico. Acá se encuentra, aquí voy a cerrar. Entonces aquí me dice, verifica tu correo electrónico. Hola Javier Schneider, confírmanos si es esta realmente tu dirección de email. Y yo tengo entonces que decirle exactamente si la quiero confirmar. Yo le voy a decir que sí, voy a confirmarla. Me va a abrir una nueva pestaña. En esa nueva pestaña entonces me da la confirmación y me dice, tu cuenta ha sido verificada. Entonces a partir de este momento yo ya la puedo utilizar sin ningún inconveniente. Al dar un clic en la opción listo, me va a dejar entrar al panel de control de Genially. Como ven, el proceso de registro es relativamente fácil. Aquí de pronto me está diciendo o me está pidiendo un último paso en este proceso en el cual ellos nos piden que le digamos a qué organización o a qué empresa pertenecemos y yo simplemente aquí tengo que escribir a qué colegio, a qué secretaría de educación o a qué institución educativa pertenezco. Si yo no quiero poner esa información por ahora, yo le puedo dar en la opción omitir este paso o en su defecto le puedo decir exactamente a qué organización pertenezco. Este punto, ¿para qué lo requiere Genially? Lo requiere pues en algún momento para ofrecer algunos planes a esas instituciones y decirles, bueno, si usted forma esa institución, podemos buscar licencias colectivas para que todos a través de la opción premium puedan utilizarla sin ningún inconveniente. Entonces dan una serie de licencias por unos precios específicos y de esa manera pues va a ayudar mucho. Bueno, pero ya llegamos a la parte del panel donde podemos utilizar la herramienta. Entonces, a partir de este momento, quien ya tuviera registro, entonces va a decir, bueno, listo, yo ya me registré, pero yo quiero empezar a utilizar la herramienta. Entonces, llegamos al punto específico. Primero, entendamos cómo funciona el panel de control o el panel de herramientas que tiene Genially. Al lado izquierdo encontramos la opción Mis creaciones, donde se supone que vamos a encontrar aquí todas las presentaciones que nosotros tenemos. Incluso ahí nos aparece una opción en la parte superior derecha, donde nos dice, necesitamos que termine una configuración que usted ya viene realizando. El primero, que se registró. En el segundo, que validó su correo electrónico. En el tercero, crear su primera Genially, que es su primera presentación.
y aprender en Genially Academic, que fue precisamente lo que estaba contando hace un momento, que nos ofrece Genially y que nos ayuda muchísimo. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso en un segundo de crear nuestra primer Genially, pero vamos a conocer el entorno que es el que venimos hablando. Aquí, justo al lado izquierdo, entonces tenemos la opción de Mis creaciones. Allí es donde vamos a encontrar todas las presentaciones que hagamos. Y hay una opción premium que pues en algún momento, si uno lo llega a utilizar de forma premium, uno puede crear carpetas y dentro de esas carpetas va guardando las presentaciones. De eso, pues con el fin de organizar mejor el contenido. Pero pues en la versión normal o estándar, pues se pueden ver todas las Geniallys que uno vaya creando. Debajo de mis creaciones aparece la opción papelera. En la opción papelera vamos a encontrar obviamente todos los documentos que de pronto o presentaciones que vayamos borrando. Si borramos por error alguna, la vamos a encontrar allí y la podemos restaurar. Ya después de un mes no se va a poder restaurar, pero si dentro de los 30 días está ahí, se podrá de pronto restaurar. En la opción Mi Marca, más abajo del lado derecho, dice Mi Marca. Aquí encontramos el logotipo que va a salir en las presentaciones que va a traer nuestras interacciones o creaciones de Genially. Pero también nosotros podemos en algún momento de pronto cambiar esas tipografías, es decir, el tipo de letra, y también podemos cambiar las imágenes, es decir, podemos poner un logotipo en la versión premium para poder cambiar esta clase de logos. Como les digo, es una versión premium, pero que finalmente el loguito, por ejemplo, el loguito que tiene el nombre, pues ya nos identifica que nuestra presentación es hecha en Genially, pero la de la derecha que está dando vuelticas en forma de animación, esa pues realmente no es que incomode mucho en ese sentido. Y pues el icono va a quedar bien pequeñito a un ladito, solo como por darle identidad a la presentación. Uno podría cambiarla o simplemente poner un logotipo dentro de la presentación que uno vaya manejando. Y en la opción inspiración, no es más que miembros de la comunidad de Genially que tienen algunos documentos que los han manejado de forma pública. ¿Eso para qué sirve? Pues para que en algún momento, si uno busca un tema que le llame la atención, como por ejemplo el caso de educación, voy a darle un clic aquí encima de la opción de educación, aquí encontramos presentaciones hechas por otras personas que han querido que sean públicos estos productos, y si se dan cuenta, voy a tratar de ampliarla aquí, no me acuerdo cómo es que se hace acá para ampliar, así. Si se dan cuenta, aquí la opción justo al lado de la presentación, aquí al lado derecho aparece como una especie de circunferencia, como una etiquetica, como si se quisiera renovar. Eso quiere decir que el autor del producto ha permitido que el usuario pueda utilizar no solamente el tipo de presentación, sino también el contenido para poder compartírselo a sus estudiantes o a sus compañeros de trabajo. Entonces, de esa manera se puede ver esa información. Y también está la opción de encontrar un documento, como este que encontramos acá, que ya no tiene esa opción, en la cual simplemente nos dice, bueno, está la plantilla, pero usted tiene que cambiar la información que está allí, solamente es para poder utilizarla como ejemplo y a partir de esa construir su propio contenido. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver solamente los documentos que son reutilizables, estos que son los que están, como les digo, con la figurita, son los que son documentos reutilizables. Los demás solamente funcionan como plantilla para, con base en esas plantillas, poder hacer contenidos nuevos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la opción de crear Genially. Le damos un clic allí, llegamos a este punto que ya habíamos visto al comienzo, y en este punto, entonces, vamos a encontrar la opción de crear el Genially que nosotros queramos. Entonces, hay 9 opciones, son las más reconocidas. La primera son las presentaciones, que podrían ser algo así como recordemos en los años de UPA, las presentaciones de PowerPoint. Las infografías, que son unos documentos que me parecen interesantísimos para poder enseñarle a los estudiantes. De hecho, ya hay muchos jóvenes que les gustan mucho las infografías porque es una forma muy fácil de entender a través de datos y de formas muy claras y concisas informaciones, sobre todo numéricas. La opción de gamificación, donde podemos crear juegos y podemos crear una serie de contenidos que nos permiten ir como ganando puntajes y participando e ir como teniendo un ranking.
y que también es muy interesante para los estudiantes. Una imagen interactiva que no es más que la opción de darle unas acciones adicionales a una imagen que nosotros agregamos a la presentación. Hacer un video de presentación también se puede, una guía, un material formativo, entre otras opciones. Aquí aparecen más. Al darle la opción más, podemos encontrar absolutamente más. Una de las características que tiene Genially y que ha gustado muchísimo es el currículum vitae, que no es más que la hoja de vida. Entonces, muestra una especie de plantillas donde nosotros podemos crear nuestra hoja de vida y darle un valor agregado no solamente con las imágenes, sino también con hipervínculos. ¿Qué quiere decir hipervínculos? Que simplemente es la opción de poder dar un clic, por ejemplo, al botón de las redes sociales en Facebook o de Twitter, y automáticamente el sistema, desde la presentación, abre el documento o la página web que nosotros queramos. Entonces, de esa manera, el sistema ya nos permite, obviamente, entrar a utilizar esos recursos. Aquí podemos ver más. Podemos ver la opción de utilizar ventanas. Todo esto es en torno como a hojas de vida. La mayoría son en torno a hojas de vida. Y aquí hay un aspecto importante para comprender, y es lo siguiente. Por ejemplo, este rosadito que está aquí al lado derecho, tiene una estrella en un fondo amarillo, una estrella blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que ese contenido es premium, que si yo lo quiero utilizar, tendré que adquirir esa plantilla por un pago módico, obviamente, pero tendría que pagar para poder utilizar, bien sea descargarlo o compartirlo a otras personas. De lo contrario, no podría utilizar ese contenido porque pues precisamente es con el fin de financiarse en ese sentido. Bueno, aquí también encontramos tarjetas interactivas, que es otra forma de utilizarlas. Como se dan cuenta, hay mucho contenido y una serie de plantillas interactivas que nos pueden ayudar muchísimo. En este caso, yo quiero entonces trabajar con el mundo de la gamificación. Voy a ir aquí atrás, voy a ir a la página principal o al panel de control y voy a ir aquí a la opción de, de gamificación. Voy a gamificación, me traicionó el subconsciente, estaba pensando en las infografías. Vengo a gamificación y en gamificación, entonces aquí se encuentran también una especie de categorías. Entonces la primera son los quiz, que recordemos muy bien que es la posibilidad de crear una especie de pequeños exámenes, de trivias, en las cuales van a poder ir participando los estudiantes, o si se hace desde el punto de vista administrativo también se puede manejar. También hay unas versiones premium, que son las estrellitas blancas que se encuentran ahí con fondo amarillo, y pues existen otras que se pueden utilizar sin ninguna clase de inconvenientes. Entonces aquí podemos encontrar varios y, por ejemplo, bueno, voy a utilizar, no sé, aquí voy a utilizar el quiz de marcianitos. Llego allí, le doy un clic encima y de una vez el sistema me deja utilizar. Como se dan cuenta, también puedo utilizar sonido para que ese sonido esté dentro de la plantilla. Utilizo esa plantilla, doy un clic en la opción usar plantilla y el sistema inmediatamente me va a cargar toda la presentación con el contenido que se pueda encontrar. Entonces allí está como cargando toda la plantilla y todos los contenidos que necesitamos. Y aquí ya entonces me está dejando ver el editor pues de las plantillas que quiero empezar a utilizar. Y si se dan cuenta, la parte izquierda me está mostrando como una animación pequeñita donde me dice cómo puedo utilizar diferentes herramientas. Para quienes estuvieron en el martes TIC donde hablé de Canva, es algo muy parecido donde se encuentran unas herramientas al lado izquierdo y podemos ir arrastrando los diferentes elementos dentro de la plantilla para poder utilizarla con el objetivo de editarla como queramos. Entonces vamos a ir hacia allá. Voy a darle aquí siguiente para que me muestre exactamente qué más se puede hacer. Primero me mostró en la parte de la izquierda la opción de tener los elementos que puedo trasladar a la presentación. Ahora me está diciendo que esta opción se llama lienzo, que es la opción donde está esta plantilla como parecida a un televisor. Y me dice que aquí es donde yo puedo
editar todo el contenido y añadir nuevos elementos como imágenes, como videos, que puedo añadir obviamente también GIF, por ejemplo, que son imágenes en movimiento, como la que está sucediendo en este momento, la nave espacial que está en la parte de encima. Y ya al darle siguiente, entonces me dice que puedo hacer una previsualización de mi presentación para ver qué tal está quedando y que se le puede dar animación a cada uno de los elementos. Y aquí hay algo interesantísimo dentro del contexto educativo, y es que puedo hacerlo de forma colaborativa. Puedo invitar a alguien, a una persona que ya tenga Genially, para que participe conmigo y me ayude a crear la presentación en tiempo real. Si alguien tiene Genially y quiere de pronto ayudarme a manejar esta presentación, escríbame ahí en el chat el correo electrónico, por favor, el correo electrónico con el que se registró en Genially, y yo lo agrego para empezar a hacer una presentación colaborativa. Y aquí, por último, entonces me está diciendo que cuando yo ya termine mi presentación, la puedo compartir o la puedo publicar en un sitio web para que alguien vaya y la vea, o la comparto en mis redes sociales para que las personas, al darle un clic en la red social, cuando pues obviamente la vean, inmediatamente lleguen a Genially para poder ver mi contenido. Entonces vamos a empezar. Voy a poner acá inmediatamente el uso de la herramienta, empezar a cambiarlo y empezar a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner martes. Voy a ver por acá. Entonces empiezo a cambiar los elementos. ¿Cómo empiezo a cambiar los elementos? Simplemente al dar un clic encima de los elementos que están acá, fíjense ustedes, yo ya puedo empezar a cambiar los textos simplemente con dar doble clic, ya puedo empezar a cambiar esos textos. Martes. Y para moverlo, simplemente cuando me ubico en alguno de los puntos específicos de las letras o de los elementos que estén dentro de la presentación, me aparece una cruz y con esa cruz puedo empezar a mover cada uno de los elementos. Cuando aparece la cruz, doy un clic, mantengo oprimido el clic izquierdo, el clic normal, mientras lo hago, puedo arrastrar ese elemento. Entonces aquí el sistema ya nos permite obviamente empezar a utilizar las diferentes acciones. Por ejemplo, comencemos. Aquí yo podría cambiar esta nave espacial por una imagen que yo tenga mi computador, que quiera traerla. O si quiero dejar esa navecita, la puedo dejar, pero todo está susceptible a cambios de acuerdo a la creatividad que yo tenga aquí en el proceso de implementación de mi plantilla. Si se dan cuenta, en la parte izquierda aparecen las opciones de página, donde están como las predeterminadas de la plantilla que yo estoy utilizando, donde yo puedo ver, por ejemplo, acá el juego de gamificación que puedo utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, el sistema me está diciendo que yo puedo dejar acá exactamente una pregunta y unas posibles respuestas. Y los estudiantes tienen que seleccionar, obviamente, cuál es la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, voy a poner que cuando se creó el primer computador, por ejemplo. Ay, niño. Lo hallaba en el taller, ¿viste? Puede, si quieres venir a ver, mira cómo estoy con la clase. Bueno. Entonces, como les decía, aquí pues puedo ir cambiando específicamente el tipo de pregunta y las respuestas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, por ejemplo, voy a poner aquí dentro de la pregunta, que cuando se creó el primer computador. Entre comillas voy a poner proyecto. Ese proyecto se llama Proyecto PX. Y las respuestas correctas, ¿cuáles serían? Entonces, yo tendría que poner, por ejemplo, acá, en 1920, o 29, perdón, en 1943, en 1970, por ejemplo.
Esas serían como la primera opción. Ah, pero me faltó acá en 1970. Doble clic sobre el texto y ahora sí, en 1970. Listo. Así voy editando mi contenido. Que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todos estos contenidos son imágenes. Todo esto lo puedo reemplazar. Puedo reemplazarlo por cualquier otra clase de elemento. El hecho que ya esté dentro de la plantilla no quiere decir que sea camisa de 11 varas. El tener que utilizarla, yo puedo cambiarla. Puedo poner mis propios productos. Como estamos haciendo un ejercicio de gamificación, entonces yo puedo cambiar específicamente aquí todo el proceso de tanto preguntas como respuestas, contenidos y elementos. Cuando yo ya hago ese ejercicio, yo ya puedo ir probándolo. Recuerden que aquí en la parte superior de la derecha aparece una opción que dice previsualizar, y al darle previsualizar me deja abrir mi jueguito. Entonces aquí, por ejemplo, me deja ver el jueguito. Yo lo veo acá. Voy a ubicarme. Acá está. Comencemos. Entonces aquí el estudiante tiene que seleccionar. ¿Cuándo se creó el primer, uy, me quedó computador? El primer computador proyecto PX, entonces acá yo selecciono cuál de las dos opciones. Entonces, que el primer computador fue en 1929, 1943 o 1970. Entonces, el primer computador se empezó a crear en 1943 y selecciono esa opción. Entonces aquí el sistema me tiene que decir si sí o si no. ¿Qué pasa o qué pasó acá en este caso? ¿Por qué me dijo que vuelva a jugar? O sea, como si hubiese perdido. Porque en el proceso de edición yo tenía que decirle a la respuesta si era correcta o no era la correcta. Y esas opciones obviamente se pueden cambiar ya cuando vayamos aquí a la opción de la interactividad, con el objetivo de verificar qué es lo que tiene que hacer el usuario o qué clase de opción tiene que mostrar inmediatamente haya jugado la persona. Es decir, si por ejemplo respondió mal, ¿a dónde tiene que llevar a la persona? Si responde, por ejemplo, con la opción 1929, que no es correcta, entonces tengo que mandarlo a alguna parte, a Game Over, por ejemplo. Entonces guardo esa opción. Pero si fue en 1943 y digo que es correcta, entonces le digo que en interactividad se vaya aquí a enhorabuena, o sea que le fue bien, entonces ahí selecciono esa opción. Si fue en 1970 que está incorrecta, entonces hago el mismo ejercicio en interactividad de venir aquí a la opción Game Over, porque está mal. Entonces, esas son como la forma en la cual puede seguir jugando la persona. Si respondió bien, entonces puede decir enhorabuena, o le puedo decir al sistema simplemente, en vez de interactividad de decirle enhorabuena, le puedo decir que pase a la segunda pregunta, que eso sería lo más lógico, y eso desde la programación es como se debe manejar el juego, porque se supone que si pasa el primer nivel no tiene que salir enhorabuena, sino tiene que continuar al segundo nivel, pues por la forma como está estructurada la plantilla. Bueno, ese en torno al tema de una plantilla prediseñada. Ya al final, pues obviamente yo puedo de pronto agregar una nueva página, aquí en la parte izquierda superior, puedo seleccionar la opción agregar una nueva página, y con base en una de las plantillas que existen, en una de las páginas ya previsualizadas, lo puedo hacer, o simplemente puedo traer una nueva plantilla y con base en esa plantilla la agrego dentro de mi presentación y puedo seguir haciendo una nueva presentación aquí en mi propia plantilla. Pero la idea es que cuando yo uso una plantilla formo parte de ese estilo y quiero que toda mi presentación quede con ese estilo. Vamos a ver otro tipo de plantilla para poder utilizar todos los elementos que se encuentran al lado izquierdo, que es finalmente el que voy a utilizar. Por ejemplo, para este caso, si esta plantilla ya estuviera completa, si este quiz de gamificación yo ya lo hubiese completado, ¿qué me haría falta? Ya pude ver la provisualización y digamos que ya me quedó bien. Ahora el siguiente paso es darle en la opción superior de la derecha y decirle listo, para que el sistema me permita utilizar en la web este contenido y podérselo compartir por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, por redes sociales a mis estudiantes, o por si de pronto en algún momento yo quisiera de pronto que este contenido aparezca dentro de los contenidos reutilizables de la página web, que también existe esa opción. ¿Cómo se activa?
En la parte aquí de la derecha, de la izquierda, perdón, aparece la opción público en la web y aparece la opción reutilizable. Si está desactivada, no va a aparecer ese icono pues, que parecía reciclado. Si yo lo activo, obviamente ya inmediatamente el sistema me dice que va a poder ser reutilizable. ¿Y eso pues con qué fin es? Que en la opción inspiración las personas puedan utilizar ese contenido que yo cree. Si no quiero que sea reutilizable, entonces lo dejo desactivado, no hay ningún problema. En la opción mostrar en mi perfil social, hace referencia a que al activar la opción del perfil social, en la configuración de la cuenta van a aparecer todos los contenidos más importantes que yo quiera mostrar. Algo así como quienes tienen Instagram y se dan cuenta que existen las famosas stories destacadas, que no se borran después de 24 horas, sino que aparecen en la parte de arriba de la cuenta. Exactamente el mismo ejercicio ocurre aquí, donde el perfil social va a permitir ver las presentaciones que yo quiera que se destaquen dentro de mi perfil de mi cuenta de Gmail. Entonces ya uno determina si quiere activar ese perfil social. Recuerden que al activar ese perfil social va a ser más público su contenido, y no solamente su contenido, sino su información. Entonces, pues es una recomendación a que lo analice, y si le llama la atención no hay ningún problema. En la opción título, pues aquí va a quedar el título de mi presentación. Yo voy a poner acá que se llame Martes de TIC, por ejemplo. Martes TIC. Ese va a ser el... Uy, me quedó al revés. Martes TIC. Ese va a ser el título de mi presentación, y acá puedo poner una descripción de qué se trata. Entonces, juego de saberes TIC en la sección Martes de TIC. Martes de TIC. Y allí le doy listo. El sistema inmediatamente me va a guardar esa presentación. Y el sistema de una vez me mostró ahí la opción que yo puedo compartir esta presentación, que la puedo guardar y que la puedo incluso editar después las veces que yo quiera. No hay ningún problema por volverla a editar. Si se dan cuenta, ahora aquí en la parte superior de la derecha ya no dice listo, sino dice compartir. Y ahí en esa opción que dice compartir, al darle un clic, entonces ya me deja ver qué opciones puedo utilizar para poderla compartir. Entonces esto es interesante porque me permite, en la parte de arriba, se dan cuenta ustedes, aparece la opción enlace, donde yo al copiar este enlace lo puedo compartir con ustedes por redes sociales, por WhatsApp, por correo, por donde yo quiera, hacerles llegar ese contenido, y ustedes al dar un clic encima van a ver ese contenido inmediatamente. No importa si la persona no tiene una cuenta en Gmail, lo puede ver porque ya queda público. En la segunda opción aparece la opción insertar. Esto me parece interesantísima porque yo puedo crear un blog, por ejemplo, en WordPress, o un blogger, o de pronto en mi colegio hay una página web y cada profesor tiene un área de conocimiento, y en esa área de conocimiento quiere poner sus presentaciones. Entonces las puede insertar. Simplemente este código que aparece aquí, ese es el código que se copia para que la pongan allá. Otra forma puede ser, por ejemplo, si aquí hay profes que manejan el tema administrativo y quieren que en la Secretaría de Educación conozcan una presentación de ustedes sobre algunos logros o algunas actividades, ustedes hacen su presentación en Genially y después simplemente envían este código, el código de inserción se llama eso. Ese código de inserción, o el código embed, que también le llaman así, ya se popularizó el término, que no es más que embeber o insertar dentro de la página web este contenido, para que cuando alguien ingrese a la página, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, inmediatamente vea ese contenido en la página web. Ya les voy a mostrar de pronto un ejemplo rápidamente cómo funciona. También existe la opción de enviarlo directamente por correo electrónico, sin necesidad de abrir aquí correos de Gmail, de Hotmail, de Yahoo. Simplemente aquí ponemos el nombre del correo electrónico de la persona a la que yo le quiero enviar eso. Por ejemplo, voy a enviarle esto a javiersneider@gmail.com. Le digo enviar, y a Javier Sneider obviamente le va a llegar un correo electrónico diciendo que Javier Sneider desde su correo educativo le hizo llegar esa presentación. Y también está la opción de compartirlo a través de redes sociales, donde podemos compartirlo a través de Facebook, de Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr y Reddit. Esos son como los más populares para estos temas académicos y que funcionan muy bien en ese sentido. Hay otras opciones de compartir, que es subirlo directamente a Google Classroom o subirlo a Microsoft Teams
para que esta presentación sea de pronto compartida a través de grupos dentro de Microsoft Teams. Si ustedes no sabían, en Microsoft Teams, que no es solamente un gestor de videollamadas, también es un gestor de grupos. Existen grupos o clases o grupos donde dentro de esos grupos se pueden compartir contenidos adicionales a las clases, adicionales a las videollamadas. Entonces, en Microsoft Teams también se puede compartir esta clase de contenidos. Es más o menos Microsoft Teams se convierte en un Google Classroom dentro de la plataforma de Microsoft Teams, pero no necesitamos tener como tal una plataforma específica de virtual de aprendizaje, sino directamente dentro de Microsoft Teams se puede hacer eso con el usuario y la clave que uno tenga. Bueno, en ese orden de ideas ya lo compartí, yo lo puedo en algún momento también compartir de forma, no vi en el chat, perdónenme, voy a ver en el chat si ustedes escribieron algún correo electrónico. No lo tengo, no tengo ningún correo para compartirlo con ustedes, para que me ayuden a editarlo, pero voy a hacer un ejercicio y voy a compartir el enlace de la presentación, lo acabo de compartir en el chat, para que ustedes puedan ver la presentación que yo acabo de hacer de los marcianitos pues que lo vean en Genially sin ningún inconveniente desde sus computadores. Ahora voy a hacer una presentación, pero partiendo desde cero, como para saber exactamente qué más herramientas se pueden utilizar. Rápidamente voy a hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es salirme de esta presentación para llegar como al panel de control principal. ¿Cómo lo hago? Aquí estoy dentro del editor de mi presentación, pero ¿cómo me salgo? Voy en la parte superior de la derecha, allá aparecen 3 líneas, muy parecidas a los cuadros de menú de las páginas web o muy parecido a los cuadros de menú de los computadores y de los celulares mejor. Y aquí entonces tengo otra serie de opciones que puedo utilizar cuando estoy trabajando con mi propia presentación. Hay algo importante y es lo siguiente, yo no puedo descargar una presentación en Genially, ahí sí punto a favor de Canva, porque en Canva sí puedo descargar mis presentaciones, pero en Genially no se pueden descargar en la versión gratuita, se pueden en la versión premium. Se pueden compartir en la versión gratuita, pero no se pueden descargar en la versión gratuita. Se pueden solamente descargar cuando tenemos un plan premium. Pero, bueno, igual, se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Yo lo que quiero es compartirle a mis estudiantes, perfecto, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Para poder volver al aspecto de mi configuración inicial, al llegar al panel de control, vengo aquí, luego de haberle dado en esas tres rayitas, esos 3 punticos, bajo a la opción volver al panel. En la opción inferior, volver al panel, al darle un clic allí, entonces ya me va a dejar ver el panel de control o el panel de configuración, pero ya me va a dejar ver que dentro del proceso de configuración ya tengo una presentación, un Genially, le llaman ellos, ya tengo una presentación que se llama un Genially. Y si se dan cuenta en la parte derecha inferior, donde dice finaliza la configuración, ya vamos en un 75%. Hicimos el proceso de registro, validamos nuestro correo electrónico, creamos nuestra primera presentación, es decir, nuestro primer Genially, y ahora nos da la posibilidad incluso de aprender con Genially Academic. Bueno, interesante, vamos allá unos 2 minuticos para saber cómo es. Le di un clic allí y entonces me dice que es un curso, donde puedo aprender a usar funciones principales de Genially para crear contenidos y al final elegiré pues una plantilla ideal para editarla y darle animación y creatividad. Y es un curso gratuito, eso es lo interesante de este ejercicio. Entonces simplemente ustedes le dan iniciar en el curso gratuito, el sistema que va a hacer pues me va a abrir una nueva ventana y aquí entonces me dice que me matricule en el curso y que el curso solo va a durar pues prácticamente 4 minutos. Por tiempo, yo sé que no se van no se van menos de 4 minutos, se van más de 4 minutos, porque pues hay que leer y obviamente tenemos que pues, hacerlo despacio para poderlo entender. Entonces, si ustedes se registran, si utilizan Genially y van a la opción de Academic, seguramente van a poder matricularse en ese y en otros cursos que hay gratuitos dentro de Academic para poder utilizar y dominar muy bien la herramienta. Yo voy a hacer desde cero, aquí él ya pensó que yo ya hice el curso, voy a ir nuevamente al panel principal, y dentro del panel principal entonces voy a crear una Genially desde cero. Entonces le voy a dar un clic allí, y en la parte inferior, aquí en esta cuadrícula, en la parte inferior al lado derecho hay una opción que dice creación en blanco. En esa creación en blanco, le voy a dar un clic allí, aquí ya me permite arrancar con una presentación en blanco,
pero como que me da una especie de opciones, ¿no? Me dice, puede usted crear una presentación con base en unas dimensiones específicas, pero también le doy como una forma estandarizada o unos ejemplos que puede usted utilizar. Entonces yo voy a utilizar la opción más común, que es la opción presentación, que es esta que está aquí, pequeñita aquí, dice presentación 1200 píxeles por 675 píxeles, le doy un clic allí y él empieza a utilizar esa plantilla. Obviamente está en blanco, solamente aparece la opción haga clic para editar este texto y yo le voy a decir, listo, usemos esa presentación en blanco. Entonces me da como un tipo de páginas que puedo empezar a utilizar. Voy a utilizar esta variante que se llama texto e imagen. La añado y sobre esa voy a empezar a trabajar. Entonces, si hay preguntas, inquietudes, mientras carga, me cuentan o me escriben. Bueno, no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, llegamos aquí a este punto. Primer paso, vamos a cambiarle aquí esto que dice Gallery sin título y le vamos a poner un título. Entonces voy a ponerle aquí un título, como por ejemplo, aprende sobre es Twitter Space. Ese va a ser el título de mi archivo. Eso no es que lo vea alguien, simplemente es una relación para yo saber. Y de hecho, pues bueno, de forma coincidencial voy a utilizar ese mismo texto acá para el título de mi presentación. Entonces, mi presentación se llama Aprende sobre Twitter Space. Y acá yo puedo poner, en donde dice habilitar el texto, aquí voy a poner por 2 puntos, Javier Schneider Bautista. Ese va a ser el señor que va a contar la historia. Y si se dan cuenta ustedes, entonces ya me están apareciendo una serie de opciones aquí en la parte de arriba, que son unas herramientas que vamos a poder utilizar para poder configurar nuestro texto. Entonces vamos a poder ponerle sombra a nuestro texto, podemos ponerle mayúsculas, minúsculas, podemos de pronto subrayar ese texto con un color en específico, o simplemente no ponerle ningún muestreo. También puedo subrayar el texto. Bueno, eso sí ya creo que ustedes lo conocen muy bien, de ponerle negrillas o quitarle negrillas. Poder cambiarle el tipo o más bien el color. Se puede hacer todas esas transformaciones que ustedes quieran. Eso, cada vez que ustedes seleccionan un texto, se activan esas herramientas. Cada vez que le añaden una especie de elemento dentro de la presentación, pues inmediatamente lo pueden habilitar o utilizar. Por ejemplo, yo quiero ponerle un fondo a esta presentación porque pues, se ve muy blanca y muy fea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O no muy fea, sino muy triste. Cuando es muy blanca, es muy seria y ya como que raya un poquito en que no me agrada en lo personal a mí una presentación muy blanca. En esta opción, en la opción imagen, aquí al lado izquierdo, encuentro imágenes que puedo utilizar sin ningún inconveniente, porque son libres, son gratuitas y las puedo utilizar sin ningún inconveniente. Pero además, yo también puedo traer de mi computador imágenes y traerlas aquí para poder utilizarlas. Sin ningún inconveniente lo voy a poder hacer. Yo, por ejemplo, también puedo hacer que a través de la opción buscar imágenes, por ejemplo, voy a utilizar aquí en esta opción que se llama Pixabay, aquí voy a poner la palabra Twitter, a ver qué me aparece. Le voy a dar Enter y aquí el sistema inmediatamente me muestra algunas imágenes que tienen relación con la palabra Twitter y que de pronto me sirvan para poder trabajar con esta presentación que yo quiero manejar. Entonces, por cuestiones de tiempo voy a hacer aquí rápidamente, voy a utilizar esta imagen, la traigo esta imagen, la pongo por acá, la voy a dejar aquí de pronto completica, ahí. Pero ¿qué pasó? Se tapó mi texto. Entonces, aquí hay que empezar a entender que podemos utilizarla por capas, como si fuera un Photoshop. ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí en esta herramienta que aparece acá, se llama ordenar. En esa herramienta yo puedo ponerla encima. Entonces, aquí la puedo poner debajo. Pero si se dan cuenta, el texto se pierde. Entonces, hay diferentes opciones, como manejar la transparencia de la imagen, ¿sí? Yo puedo manejar la transparencia de la imagen para que se resalte un poquito de pronto mi texto, pero también yo podría, no sé, cambiar el tipo no, sino el color del texto, de la fuente, para que se resalte un poquito más y de esa manera poder utilizarlo. También puedo traer iconos,
si yo quisiera de pronto traer el icono de Twitter, aquí lo tengo, pero también se pueden utilizar transparentes, como se pueden utilizar, perdón, fondos transparentes. Aquí en esta parte donde dice fondo transparente, en la opción imagen, aquí dice ver más, y aquí busco, por ejemplo, la palabra Twitter. Entonces, bueno, no hay nada, no hay problema. Vamos a buscar una herramienta. Si no aparece la opción Twitter, obviamente podemos traerla desde el computador. Entonces, ya por la experiencia que de pronto uno tiene, entonces va uno a Google y busca el icono de Twitter transparente y la descarga. Es una forma como uno lo puede hacer. De esa manera, pues obviamente le da a uno la posibilidad de poder descargarlo, utilizarlo y de esa manera usarla sin ningún inconveniente. ¿Cómo lo hago? Normalmente, ¿qué hago? Simplemente busco Twitter transparente o icono de Twitter transparente, ubico la imagen y una vez que ubico la imagen la descargo en mi computador y después la traigo. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi computador, yo tengo una imagen en el escritorio y la voy a traer. Entonces, doy un clic aquí en la opción que dice suelta tus imágenes o da clic, doy ahí un clic en la parte izquierda y él me abre inmediatamente mi computador. Me dice, bueno, busque la imagen donde la tiene. Yo le digo que está en el escritorio, busco la imagen y aquí ya me está apareciendo. Entonces aquí él ya la trajo y ya la puedo utilizar y la puedo ubicar donde yo quiera. Esa es otra opción. Cuando la imagen no está, yo la puedo traer de mi computador para empezar a utilizar. Y ya hay otra clase de recursos que yo puedo utilizar que son iconos, formas, figuras, gráficas, líneas, ilustraciones que también puede uno utilizar. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta ilustración. Aquí está, por ejemplo, y yo puedo ponerlo acá, que se siente aquí en el computador este personajillo. Ubico acá, por ejemplo, el texto. Yo también puedo decirle que me quede aquí hacia este lado. Aprende sobre Twitter Space. Puedo poner este aquí. Lo dejo más pequeñito, lo cojo de un extremo, lo muevo. Todo lo puedo ir acomodando de acuerdo a la creatividad y a como yo quiera manejarlo. También existe algo que se llama elementos interactivos. Estos elementos interactivos son espectaculares. Y fíjense que tanto que fui a buscar y no me di cuenta que en elementos interactivos estaba aquí lo que tanto estaba buscando, que era el icono de Twitter. Pero bueno, ahí eso evidencia que no he utilizado la herramienta en todo lo que se puede hacer, la dimensión que tiene, pero pues bueno, aquí podemos ver una cantidad de tablas, de gráficos que podemos utilizar, por ejemplo, botones que podríamos utilizar, grabaciones, podcasts, todo lo que se nos ocurra, podemos traerlo. Por ejemplo, si hay un video en YouTube, podemos traer el video, simplemente lo pegamos acá y el sistema inmediatamente nos lo trae. Si, por ejemplo, en YouTube hay un video que nos habla de cómo usar Twitter Space, podemos traerlo para nuestra presentación. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar la opción de cómo usar Twitter Space y entonces inmediatamente el sistema nos puede buscar exactamente cómo se puede usar. Voy a usar, por ejemplo, acá tengo un video. Voy a usar el video, voy a llevarlo aquí a mi presentación y pego el enlace acá. Pego el enlace. Vamos a ver si me lo deja traer. Sí, ahí me lo deja traer. Pero voy a hacerlo en una nueva página. Entonces, ¿qué tengo que hacer para traerlo en una nueva página? Aquí en la parte de abajo aparece la opción añadir página. Añado una nueva página. El sistema me dice, bueno, ¿cómo quiere añadir su página? Entonces voy a seleccionar una de las 4 opciones que me muestra. Le digo añadir y donde está la imagen, lo que voy a hacer es que la voy a reemplazar, pero la voy a reemplazar por una URL. En este caso, la URL es la del video. Tengo la URL del video y le digo reemplazarla. O en su defecto, simplemente retiro la imagen que estaba allí y pego el enlace con el objetivo que me aparezca aquí el video. Ubico el video acá y aquí le puedo poner la opción de aprende cómo usar Space. Y acá, en 2 minutos, podrás
aprender a usar Twitter Space. Y ya yo le puedo llenar de artilugios, recursos, todo lo que a mí se me ocurre como elementos interactivos y una cantidad de cosas. Pues esta diapositiva, yo puedo poner, por ejemplo, aquí este icono. Yo podría en algún momento de pronto poner acá la opción de escuchar o, por ejemplo, poner una opción de inicio. ¿Esto cómo funciona? De que si yo le doy interactividad, y puedo decir ir a qué página, que cuando le den un clic en la opción ir a inicio se vaya aquí a la primera presentación que se llama Aprende sobre Twitter Space. De esa manera funciona como si fuera una página web mi presentación. Y yo podría también cambiar el fondo por una imagen que yo quiera para poder ubicarla y de esa manera acompañar mi presentación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner esta imagen, la mando aquí a través de la opción ordenar, la mando de fondo. También puedo cambiar el color del texto por un color diferente con el objetivo de que se vea o se resalte un poco más. Por ejemplo, aprende cómo usar Space. Aquí puedo ponerla por acá. Acá voy a quitar para que de esa manera se vea. Y si, por ejemplo, yo ya terminé mi presentación, le digo listo. Le digo que quiero que alguien la vea, publica en la web, le digo listo y ya inmediatamente el sistema me la va a publicar. Quiero visualizarla. Aquí la estoy viendo. Ya estoy viendo mi presentación. Aprende cómo usar Twitter Space. Aquí le doy siguiente o a la derecha. Ahí, ya. Entonces aquí me deja ver, aprende cómo usar. A ver, voy a venir aquí nuevamente. Esta es la vista previa. Aquí podemos ver la vista previa. Aprende sobre Twitter Space. Se ve mi nombre, se ve el pajarito que puse ahí dentro de la tableta. Y al dar siguiente, entonces aquí me dice aprende cómo usar Twitter Space en 2 minutos. Y si doy un clic acá. Twitter Spaces es la nueva herramienta de Twitter y está muy buena. La hemos podido probar, pues nos han facilitado la creación de una cuenta, a pesar de que aún está en beta y posiblemente sea pública recién en el mes de abril. ¿Cómo usarla? Bueno, en el botón donde escribís el tweet, mantenés apretado, te genera la sala y ahí podés optar por quién puede o quién no puede hablar. Se estila que pueden hablar hasta 10 usuarios al mismo tiempo. Las personas que escuchan no tienen límites en principio. Y cuando vos inicies la sala, le pones un nombre y donde están los tweets, donde están las historias de Twitter, ahí va a aparecer la generación de la sala y la temática que estás planteando. Tampoco hay límite de horario, de duración. Pueden hablar personas al mismo tiempo, con lo cual, más que el envío de mensajes de audio, se transforma en una especie de asamblea deliberativa, lo cual genera mayor poder de interacción y de generación de comunidad. Esta aplicación, como decimos, va a estar en muy pocos días, en muy pocas semanas ya a disposición. La hemos probado y es una gran herramienta. Bueno, espero hayan escuchado el audio. Y de esa manera, pues yo ya termino. Aquí puedo darle un clic en inicio y me vuelve a llevar a mi presentación. Presentación que, como les digo, yo puedo compartir en cualquier momento. Aquí a través de la opción de compartir, copio el enlace y, por ejemplo, al chat la puedo enviar. Aquí la puedo compartir y puedo seguir visualizándola con otras personas o utilizarla en cualquier momento. Eso es básicamente cómo se utiliza la herramienta. Definitivamente el tiempo pasa muy rápido, ya son las 6, a mí me da pena siempre con el tema del horario. Rápidamente les voy a compartir cómo funciona PDF Nitro y les dejo la inquietud por si en algún momento quisieran aprender a utilizarla con más detalle. Igual lo voy a hacer por acá, voy a compartir mi pantalla completa con el objetivo de que vean cómo funciona. PDF Nitro, lo tengo por acá, es este programa que inicialmente al abrirlo me abre, como su nombre lo indica, me abre solamente PDFs. Y allí yo puedo, con estos PDFs, obviamente agregarles, por ejemplo, si tengo una carta, puedo agregarle una firma en cualquier momento sin ningún inconveniente. Entonces, si yo quiero, también puedo agregar un documento en blanco y a partir de varias herramientas que tiene, como por ejemplo la opción de poder escribir texto, me funciona como si fuera un Word, pero realmente estaba trabajando sobre un documento en PDF. Puedo yo crear una carta y de esa manera pues crear el contenido que yo quiera.
Y lo interesante es que, por ejemplo, aquí yo atentamente pongo el nombre. Entonces voy a poner, aquí a poner a Aura Mercedes, digamos, suponiendo que la que firma es Aura Mercedes. Yo tengo acá la posibilidad de ubicar la carta. A ver. Es importante saber que PDF Nitro solo está disponible en Windows, entonces por esa razón, quien lo vaya a utilizar, pues debe saber que solamente lo puede utilizar a través de Windows. ¿Y cómo funciona el ejercicio de agregar una firma? Existen dos posibilidades. La primera es estampar una firma que ya esté predeterminada, como este caso, por ejemplo. Yo selecciono aquí esta firma que estaba predeterminada, traigo la firma y la ubico en el documento que yo quiera. Entonces aquí, por ejemplo, este documento ya quedó firmado. Cuando yo le dé guardar a este documento y le ponga un nombre como carta, que la guarde de pronto en el escritorio y quiera verla, entonces simplemente vengo y busco en el documento, aquí por ejemplo dice ver carta, y yo ya puedo ver la carta, voy a verla aquí con, por ejemplo, con Google Chrome. Aquí está mi carta, esta es mi carta y ya está firmada, ya tiene la firma. Como ya tiene la firma, entonces ya simplemente la puedo compartir. Ahora, ¿qué pasa si me envían un documento que el documento venga solamente con mi nombre y yo tenga que plasmarle la firma? Simplemente lo que tengo que hacer es abrirlo con PDF Nitro y vengo nuevamente aquí a la opción KickSync y automáticamente puedo insertar esa firma. Yo puedo crear una nueva firma, simplemente aquí en la opción crear nueva firma, le doy un clic allí y él me abre un asistente donde me va a pedir que a través de la cámara web, entonces yo ponga al frente de la cámara web la firma, la dejo ahí quietica un momentico y él captura la firma a través de la fotografía y de esa manera pues ya la trae al documento pues para que pueda funcionar. PDF Nitro es una herramienta muy interesante, muy completa, que funciona muy bien y que se las recomiendo para que no estén compartiendo su firma a través de Word. Es muy peligroso. Ya he conocido muchos casos de personas a las que les han robado su firma y después los están llamando de los bancos a cobrarles porque les deben un préstamo, porque sacaron una tarjeta de crédito, porque están atrasados en la cuota, que compraron no sé qué cuántas cosas. Pero ¿en qué momento sucedió? Pues sucedió en el momento en que la firma se fue en un documento que de pronto fue público, alguien lo descargó y utilizó esa firma. A pesar de que inicialmente se haya hecho de la mejor voluntad el hecho de compartir la firma, hay otras personas que sí saben qué más cosas se pueden hacer con la firma. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en 8 días. Si tienen algún tema de pronto que les llama la atención, si alguna aplicación, algún programa, alguna herramienta que quieran aprender, si quieren me la escriben ahí de una vez en el chat. Y yo con gusto me preparo para aprender un poco más de esa herramienta y pues la compartimos aquí en próximas sesiones de Martes TIC. Entonces, muchas gracias a ustedes, muy amables y que estén muy bien. Una feliz tarde. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga. Muchas gracias, Javi, profe Merceditas. Muy interesante todos los temas. Merceditas, Ingeniero muy profe bonito Merceditas, todo. gracias. Muchas gracias, Mechas, Javier. Gracias, Javier. Con mucho gusto. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Javier, y gracias, Muchas gracias, Merceditas. ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén Gracias, muy bien. Javier. Gracias. Merceditas, que estén muy bien. Gracias, Inge.